Te habla. Doctor Carlos Romero, ¿Quieres sentarse acá? en el contexto del día de ayer, que luego de casi un año sufrimos este golpe de Estado, estamos viviendo cada uno de nosotros de distintas partes del mundo, también desde Argentina, una gran emoción porque nunca nos imaginábamos que esto iba a ser tan rápido. Evo nunca dudó de que ustedes iban a volver. Nosotros cuando compartimos con Evo las conferencias de prensa, nos llamaba la atención que siempre se sostuvo convencido de que él iba a volver. Y ahora está allá en tierra boliviana. ¿Cómo se siente usted por todo esto que viene aconteciendo? Digo, de acá hacia atrás, ¿no? O sea, ¿cómo se siente hoy usted? Y después nos va a contar. Sí, en realidad la certidumbre de que el proceso de cambio en Bolivia iba a reinstalarse tiene que ver con el hecho de que primero se trata de un proceso con profundas raíces culturales, es decir, la particularidad del proceso boliviano es que ha sido instalado, protagonizado, impuesto, canalizado desde la movilización de los sectores históricamente más marginados de Bolivia, los indígenas, que han sabido convertir su mayoría poblacional en mayoría política y su condición geográfica, demográfica más bien, en capital político, han tenido la posibilidad de generar las más importantes transformaciones para el país en estos últimos 14 años precedentes al golpe de Estado. El país antes nunca tuvo la posibilidad de alcanzar el nivel de democratización que se ha alcanzado, por ejemplo, cuando se fundó la República de Bolivia el año 1825 y se dotó de su primera constitución en 1826. El país tenía 1.500.000 personas aproximadamente como población, y de ese 1.500.000 personas solo 40.000 tenían derechos ciudadanos reconocidos, porque en ese momento la ciudadanía se ejercía a partir de la acreditación de patrimonio, de la acreditación de pago de rentas y de una condición excluyente en sí misma, que era saber hablar y leer en castellano, ¿no? Y si bien el voto universal logró precisamente incorporar a la ciudadanía a una gran mayoría nacional, el proceso de cambio logró no solamente que esta mayoría participe sufragando en procesos electorales, sino conduciendo el Estado mismo, desde la presidencia a través de Evo Morales, desde las alcaldías, desde la representación política en todos los órdenes, la configuración de un Estado plurinacional, de un sistema jurídico plural, de unas autonomías indígenas que han transversalizado lo plural, inclusive en el orden territorial, etc. Entonces, un proceso muy profundo. Nunca antes la gran mayoría nacional había sido incorporada en esos términos, pero además el país ha logrado una época dorada en términos de estabilidad y crecimiento económico, en reducción de las desigualdades sociales, en eliminación del analfabetismo, en avances significativos en el proceso de industrialización y sustitución de importaciones. Entonces todo esto no podía ser cancelado definitivamente. Es decir, el proceso histórico boliviano es un proceso que ha sido interrumpido accidentalmente por un grupo de golpistas que ha intentado instalar en el país un modelo de Estado de reconfiguración neofascista, con niveles de represión violenta, policial, militar, de persecución política, judicial fundamentalmente, pero que no ha sido suficiente para exterminar las raíces profundas del proceso boliviano. Carlos, usted me decía que esto fue un golpe policial, cívico-policial, y que además también tiene tintes inquisidores, ¿no? O sea, no solamente
acá estamos hablando de fascismo, de neofascismo, sino que también nos recuerda a esas imágenes de la edad medieval, con el caso de Patricia Arce, ¿no? La alcaldesa de Pinto. En el caso personal suyo, ¿cómo fue su secuestro, su captura? Usted estuvo en su propia casa bloqueado, le quitaron el agua, le quitaron la posibilidad de comer y bueno, fue llevado por un tema de salud, fue internado y después lo llevaron preso. ¿Quiere contarnos? Sí, un esquema absolutamente inquisitorial en el sentido de que la acción policial directa se ha convertido en la regla para detener a cualquiera que incomodaba al régimen. Es decir, podía ser un joven que estaba posteando o reproduciendo algún mensaje en las redes sociales, o podía ser un dirigente sindical, un activista de derechos humanos o una ex autoridad quien era víctima de una acción policial directa. Nuestro Código de Procedimiento Penal le asigna a la policía la potestad de accionar de manera directa en delitos infraganti, pero en este caso la acción policial directa se convirtió en la regla que facilitaba las detenciones. En segundo lugar, la acción de la justicia también fue nefasta. Muchos operadores judiciales violentaron los procedimientos, armaron procesos conjuntamente con la policía, sembraron pruebas con una gran parafernalia mediática de la servidumbre mediática a los golpistas, ¿no es cierto? Y luego estas acciones eran acompañadas de represalias, de torturas físicas, de torturas psicológicas, no solamente contra la gente perseguida directamente, sino contra sus familiares. Los familiares, aún menores de edad, eran permanentemente objeto de acoso, de amedrentamiento, de persecución, de vigilancia. Pero además, esta acción inquisitorial en el accionar policial y judicial se complementaba con acciones mercenarias de grupos de choque que se instalaban frente a los domicilios. En el caso mío me secuestraron, me impidieron el acceso inclusive al agua durante varios días, lanzaban petardos para no dejarnos dormir, descansar, en fin. Mi familia también fue agredida, se lanzaron bazucas contra nuestros domicilios y otra serie de dispositivos, y de esto padecieron mucha gente, ¿no es cierto? Los casos más extremos, claro, han sido los de la masacre de Sacaba y Sencata, y también la masacre en la zona sur, en la ciudad de La Paz, durante los días del golpe, pero luego la cantidad de heridos, la cantidad de detenciones ilegales, la cantidad de gente que ha sido vulnerada en sus derechos es realmente interminable, ¿no? Es decir, es un régimen que ha sustentado en el uso de la fuerza policial y militar en su momento, y en la persecución judicial, sus dos dispositivos principales para tratar de consolidarse en el ejercicio del poder. En el caso suyo, doctor, usted fue uno de los pocos ministros o el único que no quiso refugiarse o ser asilado político. ¿Por qué decidió no rendirse o no buscar ayuda y se quedó en su casa? Porque yo no tenía absolutamente ningún motivo de enjuiciamiento penal, es decir, yo no me llevé ni un lápiz del Estado. Mis acciones siempre fueron respaldadas y transparentadas a través de los dispositivos estatales y los medios de comunicación. Entonces absolutamente no había ninguna razón para que yo temiera enfrentar 1 o 20 acciones judiciales. Pero claro, lo que yo no había calculado es que iban a pisotear absolutamente las mínimas normas de legalidad, ¿no es cierto? Yo he sido detenido en la cárcel de San Pedro, he sido encarcelado
bajo el argumento de haber designado a una autoridad de una entidad descentralizada del Ministerio de Gobierno, y que esta autoridad designó como padrino de trofeos para un campeonato interno de su personal a una empresa que se había adjudicado repuestos. Esa es la base de mi imputación, es decir, haber designado a una persona que ni siquiera la designé, la ratifiqué simplemente porque ejercí el cargo con anterioridad, ¿no es cierto? Entonces el pisoteo de que hemos sido objeto realmente es inverosímil, y el tratamiento en la cárcel igualmente ha sido inverosímil. No nos permitían el acceso al baño durante muchas horas. Recuerdo que hasta 17 horas hemos tenido cerrado una reja que no nos permitía acceder a un baño. No nos permitían atención médica, y yo en plena cuarentena tenía infectado un dedo, y resulta que no tardaron 10 días en permitir una atención médica. Mis audiencias se cortaba el internet, se cortaba la palanca de luz para impedir la realización de las audiencias, y permanentemente me visitaban pidiéndome que inculpara a Evo Morales en algún caso de narcotráfico u otro similar, a cambio de recibir ayuda judicial, entre comillas. Usted, durante el tiempo que estuvo preso, se dice que ayudó a otros presos a tener formación política. Esa fue la manera que le permitió también sobrevivir tanto dolor. Sí, con muchas restricciones, ¿no? Porque teníamos muchos controles, muchas restricciones, pero había otro ministro, otro exministro, César Cocarico, el exministro de Desarrollo Rural, que él tenía más libertad de acción, y obviamente él tenía más posibilidades de interlocutar e interactuar con los internos del penal de San Pedro. En mi caso, yo antes de la cuarentena tuve muchas visitas, mucha gente a la que obviamente organizamos, coadyuvamos en sus estrategias políticas. Es decir, continuamos trabajando desde el recinto penitenciario, y también produjimos muchos documentos, porque habían internos de diferentes especialidades o experiencias o profesiones en su caso, que nos ayudaban a trabajar documentos para el tema sanitario, para el tema económico, para temas políticos. Carlos, con respecto al proceso de la dictadura, ¿usted cree que la participación de Estados Unidos, lógicamente fue histórica, el intervencionismo del imperio, pero qué proporción ha tenido el golpe de Estado en Bolivia? Estados Unidos ha conspirado permanentemente, lo ha hecho por la vía mediática, lo ha hecho por la vía de el fortalecimiento de algunos actores políticos, en su momento inclusive de carácter separatista en el país. Es decir, la conspiración norteamericana ha sido permanente. Estados Unidos tenía en su embajada, en su legación diplomática, tenía toda una plataforma de operadores políticos, y estos operadores políticos, algunos se presentaban como analistas, en otros casos tenías periodistas muy serviles a posturas conservadoras radicales. En algunos casos intentaban romper la unidad de los movimientos sociales, de sus dirigencias, en fin. Entonces siempre ha tenido diferentes maneras de accionar, y en el caso del golpe de Estado, obviamente que su participación conspirativa ha sido directa, y ha tenido un alfil, ¿no es cierto?, de lo más inescrupuloso, en el caso boliviano, que es el representante de la OEA, el señor Almagro, ¿no es cierto?, que se inventó la tesis del golpe del fraude electoral, se inventó esa tesis, no demostró absolutamente nada, trajo decenas de consultores, no demostró ni un indicio de fraude electoral, pero armaron un informe con toda una parafernalia mediática que confundió a muchos sectores urbanos, pensando que efectivamente
el MAS había incurrido en una acción fraudulenta en las elecciones del año pasado ganadas por Evo Morales. ¿Cómo se explica que después de este golpe de Estado, que fue armado de alguna manera en conjunto no solo con Estados Unidos, sino también con Argentina, Brasil y Chile, que colaboraron a que la dictadura llegue tan rápidamente, cómo se explica que permitan que esta elección sea respetada, porque inmediatamente Yanina Áñez y Camacho aceptaron la derrota? ¿Cómo explica esto? Está claro que las elecciones del año pasado, cuando gana Evo Morales, eran unas elecciones legítimas. La mayoría de la gente había decidido que Evo Morales continuara en el ejercicio de la presidencia. Se instaló la teoría del fraude. Poco a poco se fue cayendo la tesis del fraude en los sectores ciudadanos. Asimismo, la población advirtió los escandalosos casos de corrupción que se han presentado en Bolivia. Bolivia prácticamente ha sido gobernada por cara cortadas, ha sido gobernada por una pandilla de delincuentes que se han dedicado a asaltar las arcas del Estado, y esto ha quedado muy visible ante la población. Pero luego, en agosto, los movimientos sociales han demostrado capacidad de movilización ante las reiteradas postergaciones de las elecciones nacionales, y las elecciones se han desarrollado a vista de decenas de observadores de la comunidad internacional, ¿no es cierto? Hoy, en el mundo contemporáneo, es muy difícil que haga alguien fraude electoral, porque hasta de un celular se puede ejercer control social, ¿no es cierto? O sea, las tecnologías de información y comunicación son tan sofisticadas que es muy difícil manipular los votos de un sufragio. ¿Qué se equivocó, si podemos decir esto, el proceso de cambio que finalmente terminó en Evo teniendo que irse del país porque por supuesto que lo iban a matar? Usted hacía un análisis de que el conflicto no solamente fue un desgaste de 14 años, y de alguna manera esta nueva generación que se acostumbró a vivir bien, ¿a dónde cree que usted estuvo el punto por el cual existió este golpe de Estado? Bueno, mire, lamentablemente nos ha faltado un mayor trabajo, especialmente entre los jóvenes, porque ellos no tenían el contraste con el pasado, y obviamente la desideologización que provocan las redes sociales es un factor adverso. Segundo, el tema de la ruptura del cooperativismo minero potosino. Desde mi punto de vista, una facción del cooperativismo minero había sido cooptada por empresas mineras grandes, rompió la unidad del bloque popular y trató de construir su representación política en Pumari, el acompañante de Camacho, que luego abortó también, ¿no es cierto? Pero en ese momento rompió la unidad popular. Y obviamente el accionar de la policía y las Fuerzas Armadas, que en sus estamentos jerárquicos todavía presenta resabios conservadores muy profundos, ¿no es cierto? Y a esto se suman dos elementos transversales. Uno, el racismo. Lamentablemente, esta fibra del racismo es muy fuerte en Bolivia, como en otros países de la región. A un expresidente boliviano, un presidente militar, nacionalista, que convocó un congreso indígena en el año 1943 y decidió la eliminación de la servidumbre, del pongueaje en el campo. Lo colgaron de un farol de la Plaza Murillo en 1946 como una reacción de represalia ante esta medida. Y en el caso del presidente Morales, obviamente hubo un sector muy duro de ultraderecha, digamos, que nunca había perdonado que en Bolivia se otorguen condiciones de igualdad para sectores que históricamente habían sido marginados. A eso se sumó, lógicamente, el referéndum del 21 de febrero, que derivó en una polarización que reavivó contradicciones entre el campo y la ciudad en determinado momento. Estamos a
pocas horas de que llegue Evo Morales a Chimoré. Usted va a participar de esta ceremonia que se va a hacer probablemente con decenas y miles de personas, y de alguna manera se sabe que Evo no va a retornar participando en este gobierno, que va a participar como líder cocalero, y queríamos saber a dónde le gustaría participar en esta nueva gestión. Bueno, sí, es todo un acontecimiento el retorno de Evo Morales, porque Evo Morales tiene una trascendencia histórica en el país, tiene una importancia de liderazgo en el MAS, en los movimientos sociales de Bolivia, muy importante. La tuvo antes, la tiene ahora, la tendrá seguramente por muchos años más. Pero además Evo Morales es relevante en el contexto internacional, el contexto de la región es importante en el sentido de que hay que reconstituir algunos dispositivos de integración, de movilización de los pueblos, y ahí Evo Morales tiene muchas tareas al frente. Pero en esta otra fase del proceso de cambio en Bolivia, seguramente el rol de orientación política de Evo Morales será permanente. Él respetará la gestión pública de el binomio y su equipo de trabajo que ha ganado las elecciones con mérito propio, pero la orientación política estratégica de Evo Morales es imprescindible, y el rol nuestro pues será también de apuntalar en las tareas que se nos asigne, sea de manera formal o informal, en cualquiera de los espacios posibles. Para terminar, ¿cuál es el aprendizaje de este último año que lamentablemente, como usted decía, causó muchas pérdidas de vida y de persecuciones y amedrentamiento no solamente a los exfuncionarios de la gestión de Evo Morales, sino a la población en general? ¿Cuál es el aprendizaje y cuáles son los desafíos para lo que se viene en Bolivia? Hay sectores de derecha ultrista en el país que nunca van a aceptar la democracia, nunca van a aceptar la estabilidad y crecimiento económico e industrialización producto de un proceso construido por un Estado a partir de un modelo endógeno, digamos, a partir de un modelo propio. Hay sectores que siempre van a ser serviles al interés imperial, van a ser serviles al interés transnacional, van a ser desde ese punto de vista vendepatrias en su accionar. Hay sectores que siempre van a ser racistas en su manera de entender la vida y de manejarse en sus relaciones sociales y políticas, y lo que tenemos que trabajar es permanentemente en fortalecer aún más la conciencia nacional en todas las generaciones. Muchas gracias, ministro. Le decimos siguiendo de ministro porque usted lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Y quería su última palabra, si hay algo que no le pregunté, ¿qué quisiera decir? Que somos una gran patria latinoamericana, y la experiencia boliviana hay que tomarla como una experiencia de laboratorio. ¿No es cierto? Abortó, pero no porque haya abortado, ¿no es cierto?, vamos a subestimar a los sectores conservadores que siempre van a conspirar, no solamente desde la palestra política, sino inclusive tratando de funcionalizar algunas entidades públicas a sus proyectos neofascistas. Entonces, un mensaje para la gran patria latinoamericana de que la unidad y fortaleza y movilización y conciencia de los pueblos es lo que nos salvaguarda frente a estas situaciones. Muchas gracias. Gracias.